Regresar a la Ciudad de México a un camino de honestidad, entrega en el servicio público y de orientación hacia una capital innovadora y de derechos ha sido el pilar fundamental en los primeros 100 días de gobierno, dijo Claudia Sheinbaum en el informe que rindió el domingo en el Teatro Esperanza Iris. En materia de seguridad y justicia, quitar el maquillaje de cifras de la anterior administración, combatir la violencia de género, bajar los índices de homicidios dolosos y recuperar el nivel salarial de los policías han sido las primeras acciones en 100 días de gobierno. Con relación a víctimas de homicidio doloso, increíblemente, el promedio diario en diciembre fue de 5.19. Solo para que tengan una idea, cuando dejó el gobierno Andrés Manuel López Obrador en 2006, la cifra de homicidios era de 0.8 en promedio diario. Cuando entramos al gobierno estaba en 5.19. Esta cifra la hemos podido bajar a 4.8 y en robo de vehículo de 44 promedio en diciembre a 35 promedio en lo que va de marzo. Anunció que en los próximos meses entrará en operación un nuevo esquema centralizado de investigación en homicidios, que se ha trabajado con la asesoría de la Embajada francesa para realizar verdaderas investigaciones y cortar de tajo el rompimiento que existe en las líneas de investigación. Que los capitalinos prefieran el uso del transporte público es la meta en movilidad del actual gobierno. Por ello se inició con la verificación de microbuses, combis y camiones del transporte concesionado, con 2.891 unidades verificadas, de las cuales se han sancionado a 498 y suspendido 271. En 100 días de administración ya se compraron 70 buses RTP y se licitaron 30 trolebuses. En el caso del metro, se trabaja intensamente en un programa de mantenimiento mayor de instalaciones fijas, escaleras y mantenimiento de trenes. 20 trenes del metro han salido de talleres para fortalecer el servicio en la red del metro,